Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en el estudio el médico Rayán El Barkachi, quien es médico con un estudio en maestría en epidemiología y está cercano a la campaña de Gustavo Petro. Está también con nosotros Norberto Tascón Ospina, quien es panelista de nuestro programa y nos acompaña semana a semana desde hace 6 años largos. Estamos esperando que llegue Valeria García, joven abogada, representante de la campaña de Iván Duque, a quienes hemos invitado y nos había confirmado que estaría presente con nosotros en este conversatorio. Les agradezco haber aceptado la invitación y les digo buenos días. Gracias, Luis, buenos días a la audiencia. Y vamos a utilizar este espacio de diálogo para aclarar algunas cositas. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para el médico, para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana siempre están pendientes del informativo Nuestra Gente. Vamos a entrar en materia. En la última semana, el articulista Antonio Caballero ha sacado una columna de opinión muy dura contra Petro. Bueno, contra no, referente a Petro. La psicóloga Gloria H. ha sacado otra muy dura. Esa sí podríamos decir contra Petro. Y hay un articulista, que ahora no recuerdo el nombre, que le ha respondido a Antonio Caballero por el discurso que maneja. En síntesis, lo que dice Antonio Caballero, yo quiero comenzar por allí, ya que lo tengo a usted aquí, Ryan, es: lo malo del candidato presidencial Gustavo Petro no es su programa, que es probablemente el más atractivo o el que a mí más me atrae, aunque no el más serio. Es un programa para 40 años de gobierno y lo único que han tenido de bueno los gobiernos en Colombia es que por lo general han durado poco tiempo. Los más largos, el de Santos, el de Uribe o el de Núñez por interpuestas personas en el siglo XIX, han sido más dañinos. Lo que no me gusta de Petro es su manera de ser. Petro es Petro y eso es lo malo que tiene Petro. Un político megalómano que de sí mismo habla en una admirativa y majestática tercera persona. Lo malo de Petro no es su teoría, sino su práctica, la que le conocimos en sus años de alcalde de Bogotá, de ineptitud y de rencor, de caprichos despóticos y de autosatisfacción desmesurada, su arrogancia, su prepotencia, su personalidad paranoica de caudillo providencial, mesiánico, señalado por el destino para salvar no solo al pueblo de Colombia de sus corruptas clases dominantes, sino al planeta Tierra de su destrucción y a la especie humana de su extinción. Sus iniciativas de gobierno, que no eran populistas, como dicen, sino simplemente demagógicas: el arbitrario cierre de la Plaza de Toros bajo pretextos caricaturescos de lucha de estratos entre ricos y pobres, la compra de los inservibles camiones de basuras de segunda mano sin licitación y consulta. Casi no lo conozco personalmente, pese a haber tenido durante 3 años bajo su alcaldía un programa de televisión en Canal Capital, pero sé de su incapacidad para tener o conservar amigos. Lo han denunciado como tramposo y desleal sus compañeros del M19, Antonio Navarro, Daniel García Peña, y los del Polo Democrático, Carlos Gaviria, Jorge Robledo, Clara López, que se sintieron todos engañados por él en su voraz ambición personalista, reclamándose del pueblo, por supuesto, como es lo propio de los demagogos. Si el productor puede mostrar esta carta, que es del artículo de semana, la última semana, de Antonio Caballero, fue, eso sí, un gran parlamentario, que hizo en el Senado magníficos debates de denuncia y de control político. Sabe hablar. Por eso es también el más hábil y el mejor de los candidatos en los debates televisados, tanto en las respuestas como en las propuestas. Pero es que encarnadas en su persona, no creo en esas propuestas. No me parece que Gustavo Petro sea una buena persona, sincera y franca. Más bien lo veo como una mala persona,
aunque se haya engalanado de raponazo con el indecente autoelogio de proclamar que sus candidatos al Congreso representan la decencia. No le creo ni el amor de que tanto habla, ni el saber que pretende transmitir, ni la humanidad que campea en los hombres de sus campañas. Todo eso me parece ficticio e impostado. Petro no inspira confianza. Lo hizo mártir el procurador Ordóñez al destituirlo arbitrariamente de la alcaldía, un fanático a cuya elección por el Congreso él mismo había contribuido persuadiendo a sus colegas del Polo de que votar por tan conspicuo representante de la extrema derecha demostraba que el Polo no era de izquierda. Y en su caso personal, es cierto que no lo era, aunque se pretenda de izquierda. Petro tiene un temperamento autoritario, inocultablemente de derechas, inspirado en el cesarismo democrático que inventó un intelectual lagarto en Venezuela para justificar la larga tiranía de Juan Vicente Gómez y que copiaron luego Hugo Chávez y Nicolás Maduro en nombre, por supuesto, del pueblo. Y así lo confirma su anunciada convocatoria de una asamblea constituyente si gana las elecciones, como las que han convocado todos los aspirantes a dictadores que ha tenido Colombia: Bolívar, Mosquera, Núñez, Reyes Gómez, Rojas, porque Petro gusta de equipararse con los mártires. En sus discursos del balcón de la alcaldía se comparaba con Sucre, Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, y ahora clama en las plazas. Todo candidato que no es de la clase política tradicional ha sido asesinado, no hay excepciones, pero se parece más a su tocayo, el general Gustavo Rojas Pinilla, golpista, dictador y jefe de la ANAPO, de cuya pintoresca y demagógica dialéctica de la yuca copia su propia dialéctica del aguacate. Me sucede a mí con Petro lo mismo que le pasaba hace un siglo largo a don Miguel Antonio Caro, que lo resumía así: de los liberales me apartan las ideas y de los conservadores las personas. Ryan, usted ya ha escuchado, es un artículo muy duro, sí. Que se mete de frente contra la personalidad o con la personalidad de Gustavo Petro. Bueno, usted está cerca de la campaña, usted entiendo que no es amigo personal de Gustavo Petro, es simpatizante de su campaña, pero es un colombiano que está apostando por las ideas de Petro. A ver, ¿qué lectura le hace a este tipo de ponencias, de artículos? Pues yo quisiera inicialmente aclarar mi postura dentro de lo que estamos haciendo hoy día. Yo no soy un político, yo soy un académico, soy un profesional de la medicina y me he acercado precisamente a este ambiente político, es más porque creo en la necesidad de vincularse a realizar cambios grandes en cuanto a la percepción de la política. Y en este caso, ¿por qué a la campaña de Gustavo Petro? Como lo dijo muy bien el autor del artículo, por sus ideas, porque son las únicas ideas que para mí, en mi concepción de la realidad y en el poco conocimiento que tengo en algunos campos, son las ideas que pueden sembrar un verdadero cambio y realizar una diferencia en cuanto a lo que se ha hecho en los últimos 2, 3, 4 siglos en nuestra nación. Yo considero, ya hablando puntualmente del artículo, que cuando uno no tiene más argumentos para poder discutir con base en ideas, ataca a la persona. Y eso no solamente ha ocurrido en una ocasión, sino en múltiples ocasiones, y lo hemos podido ver de que ya esa es la mecánica que están utilizando para poder destruir lo que ha logrado realizar Gustavo Petro en todos sus procesos políticos, y que al día de hoy logró plantear el mejor plan de gobierno, que él también ha sido claro en especificar de que es un plan de gobierno no para 40 años como lo plantea el autor de este artículo, sino para un aproximado de 10 años, que es lo mínimo que nosotros deberíamos de hacer ahora, empezar a hacer unos cambios específicos dentro de la estructura de lo que nosotros concebimos como política y como realidad nacional, para poder hacer una transición verdadera hacia el cambio, hacia un cambio que pueda conservar lo que nos va a permanecer encima de esta tierra, lo que nos va a dar la vida encima de esta tierra, partiendo de la naturaleza. Y todas las propuestas, que son 5 específicamente, si nos detallamos a estudiarlas, son viables y se pueden realizar.
y al mismo tiempo esta persona, Gustavo Petro, creo que ha demostrado en muchas ocasiones de que se puede trabajar con él, y en Bogotá también lo hizo. Cuando hablan de que mucha gente no pudo trabajar con él, hasta donde yo tengo entendido, solo 3 personas renunciaron en ese momento, 3, no la cantidad que quieren mostrar. Y además, yo creo que uno no debe ser monedita de oro para caerle bien a todo mundo, me disculpan ahí, digamos, la expresión, pero muchas veces para poder uno alcanzar cosas hay que tomar decisiones. Y eso sí sabe Gustavo Petro. Hasta ahora, por último, yo creo que sí inspira confianza, porque es quien ha denunciado públicamente durante muchos momentos, como por ejemplo inicialmente el proceso de Samuel Moreno en Bogotá, y se retiró de su partido. Eso es coherencia, eso no es de que yo encuentro corrupción y me mantengo ahí por estar contento con todo mundo, ¿no? Me retiro porque no estoy de acuerdo con ese tipo de procesos, con ese tipo de ideas, y eso lo que hace es dar coherencia. Luego, posteriormente, denuncia en el Senado la parapolítica y ayudó a meter a la cárcel a más del 35% de los integrantes del mismo. Eso quiere decir que sí puede generar confianza. Y en cuanto a lo que dice de los mártires, y se hace referencia a él comparándose con ellos, yo creería que él ha mostrado dentro de todo lo que ha hecho en la política de que sí podría llegar a compararse en alguna instancia con estas personas que generaron unos procesos importantes en la nación, y lo ha demostrado en las plazas públicas. Entonces yo considero que este tipo de argumentos que van en contra de la persona son solamente argumentos que no tienen una base sólida y que no tienen como ellos, digamos, atacar las ideas como deberíamos nosotros de trabajar en la política, en medio de la diferencia de personalidades, mirar qué es lo mejor para el país y para el desarrollo de la sociedad. Esa es la perspectiva que tengo con respecto a eso. Ya, bueno, de todas maneras, usted acaba de decir algo muy importante, y es que se está generando aquí una especie de debate no contra las ideas o propuestas, sino que ya se está rayando en la estigmatización de la persona. Totalmente. ¿Sí? Doctor Tascón, usted que es un hombre curtido en hacer política, y que no es petrista, porque usted no está apoyando la campaña de Gustavo Petro, ¿qué lectura le hace a ese tipo de planteamientos como el que Antonio Caballero, que es un columnista definitivamente de los más leídos del país, y que en este caso se vino con toda la artillería en contra de lo que él llama la personalidad de Gustavo Petro? Pues José Alberto, si bien es cierto hablar de un candidato en esa condición extrema de simplemente visualizar que es un personaje extraño, pues hombre, yo creo que los grandes líderes del mundo se han caracterizado por tener precisamente esas personalidades extremas. Y Hitler fue un megalómano, pero pues nadie puede desconocer que tenía una capacidad de lucha y una capacidad de acción a todo reconocimiento. Yo no comparto con Caballero que diga que es que Petro fue exaltado simplemente por una investigación que le hizo el exprocurador Ordóñez. Yo creo que Petro tiene más positivo que ese tipo de específicas condiciones que plantea Caballero en su columna, porque no se le puede desconocer que en Bogotá cambió el estilo de hacer gobierno. Veníamos de unos gobiernos transitorios y uno no puede dejar de reconocer, José Alberto, que el gran problema no es que se llame Petro o que se llame Juan. El gran problema no es que tenga en su haber considerar que todo lo puede hacer. Para mí el gran problema de la postura de hoy Petro es hasta dónde es capaz de sacar adelante todo esto que le ha propuesto al país colombiano
y que le ha dado una gran oportunidad de posicionarse políticamente en los estándares necesarios para inclusive estar hoy apostando a ser elegido presidente de la República en primera vuelta. Vea usted las diferencias que hay. Pero esto no es óbice para no decir que estamos a la expectativa de que todo lo que se ha propuesto en la campaña Petro pues realmente no es 100% confiable. Y no faltaba más pues que creyéramos que aparecerá el Redentor con que todo lo que plantee es excelentemente confiable. No, yo creo que aquí hay unos elementos que son importantes analizarlos desde el punto de vista de la coyuntura política que hoy sí tenemos. Y es que el país perdió la confianza en la clase política. El país perdió la confianza en la autoridad, y llámese la autoridad cuando usted mezcla la justicia con el hacer de la respetabilidad del gobierno. Cuando el país ha perdido la confianza en sus propios valores, luego todo ese caldo de cultivo que lo ha generado en gran parte la corruptela de la política, pues es lo que la gente hoy tiene esperanzada a tener como salvación alguien diferente. Y ese alguien diferente que le ha propuesto en las plazas públicas y en todos los escenarios, además con probadas acciones en Bogotá, pues es Gustavo Petro, y uno no lo puede tapar simplemente para creer que ese fenómeno no está ocurriendo. Hasta el punto que hoy, José Alberto, las gentes están casi que merodeando para lograr que Petro se convierta presidente en la primera vuelta y no someterse al escarnio de lo que van a ser una segunda vuelta con todas las fuerzas contrarias, yo diría que atrincheradas para sacarlo del ruedo. ¿Qué significaría eso? Pues hombre, José Alberto, que vamos a tener una campaña o unas elecciones donde todavía existe la incertidumbre, donde todavía el pueblo colombiano está entre sí, no, entre si verdaderamente lo que nos han contado de este lado es lo que está viviendo el país o va a vivir el país, y lo que nos han contado de acá es la contrapuesta de lo que está acá. Pero al final, José Alberto, los colombianos sí necesitamos un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre no lo vamos a encontrar con absolutamente ninguno de los otros candidatos. Quizás, de pronto, y lo digo no con el sentido de malentender ni indisponer a nadie, perdida la opción de tener a un de la calle con más capacidad de entendimiento del país, pues hombre, queda una persona en esto de la elección, pues que lamentablemente quien puede darle ese punto de quiebre, porque punto de quiebre no es solamente llegamos aquí, volteamos la página y ¿qué vamos a hacer? No, es hasta dónde le vamos a decir a esta corruptela de la política, a estos partidos políticos, que llegó la hora de pisar la tierra y que llegó la hora de hacer un alto en el camino y no poder seguir gestando unos gobiernos que lo único que se han dedicado es a corromperse, lo único que se han hecho es acabar con la misma integridad de los partidos, que lo único que han hecho es pensar en negocios particulares, cuando el pueblo colombiano ha comenzado a sentir que lo están desprestigiando y que le están quitando su derecho. Muy bien. Bueno, la columna de Antonio Caballero, como ya dije, es una columna que se va de frente a cuestionar a la persona de Gustavo Petro, por lo que él considera que son sus aptitudes autoritarias, sus aptitudes que no generan confianza, su trayectoria como ejecutor público, sus veleidades con el exprocurador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora volteemos la página, Ryan, usted que hace parte efectiva de la campaña de Gustavo Petro, y usted, doctor Tascón, quien como líder político de la campaña de Humberto de la Calle está aquí haciendo comentarios políticos sobre la coyuntura. Hoy en el periódico El País, la psicóloga Gloria H. escribe una columna durísima que se llama ¿Cómo es ser petrista? ¿Cómo es un petrista? Permítame, me parece arriesgado esa columna. Permítame, la leo y póngale toda la atención. En el periódico El País de hoy, por favor, productor. Pero así como hay religión uribista, también existe religión petrista. Es increíble el grado de dependencia que estos dos personajes causan en sus huestes. Caudillos mesiánicos,
obnubilan con su presencia y sus seguidores se convierten en fanáticos de una religión, o de un equipo de fútbol, o de una ideología que no acepta, no puede aceptar otro principio diferente a la palabra de su Dios. A Uribe le nació competidor en endiosamiento y mesianismo. Por algo se parecen tanto. Se alimentan de la rabia. Es sorprendente y es con resentimiento, con odio, como desearían gobernar. Su espejo retrovisor es tan grande que no tienen futuro, por más palabrería que pronuncien. Es mirando para atrás, cobrando, el que la hace la paga, como dice que quieren contribuir a crear porvenir. Cuando se está con tanta carga de rencor y odio, lo único que se destila es resentimiento. Uribe y Petro pareciera que compiten colocando oficinas de cobro en el corazón de quienes lo siguen. Lo único que anhelan es tener poder para poder enderezar, que en definitiva es cobrar. Porque Uribe y Petro sí saben cómo hacerlo. Promoviendo la indignación, extraen lo peor de quienes lo siguen. Rabia, rencor, miedo, prevención. Prometen gobernar pasando facturas. Tienen una mirada hacia el pasado. O como muy bien escribe Adolfo Sablé, alimentan a paramilitares del teclado u hordas de indignados. Es increíble lo fácil que es despertar el odio en la esencia de los colombianos. Sí, definitivamente algo existe en los genes de Colombia para resonar tan fácil con tanta indignación. ¿Cómo hacen para vivir así? Es como si solo tuviéramos dos velocidades: amor desmedido y odio extremo. Esa misma energía que hace que nos matemos entre nosotros si nuestro equipo de fútbol gana o pierde, es la misma que nos hace combatir la violencia con más violencia. Es una fuerza vital, un motor de odio que tenemos adentro y aflora con cualquier estímulo, con muy poco en realidad. Los petristas se subieron al carro de la indignación. Para un indignado no existe nada, absolutamente nada bueno. Hay que destruir para poder construir, a su manera, claro. Ellos sí saben hacerlo, ellos sí son capaces. Un tibio, por el contrario, no despierta esa pasión de odio, ni de rabia, ni de rencor. Es neutro, y para esta comunidad de indignación, esa pasividad no genera ninguna clase de adhesión. No, el buen candidato es aquel que torea los fantasmas interiores, aquel capaz de sintonizar con lo más primario e instintivo del ser humano, puro cerebro límbico, reptiliano, ningún filtro, nada de educación y menos de mesura. Cerebro reptiliano, eso es de su campo, de la medicina. ¿Quiere vomitar? Suba hacia el carro de los indignados, Uribe o Petro, y estará en su salsa. Son de los suyos, así es como debe ser. El mundo está compuesto de buenos y malos. Usted es de los buenos y todos los demás son malos. Puede que usted crea que una golondrina no hace verano y que su voto ni suma ni quita, pero ojalá captáramos que estas votaciones no son entre candidatos de uno u otra idea. Son elecciones entre el odio y la cordura, que le aportan o que revuelcan, que destruyen o que construyen, quienes le apuestan a un país donde todos cabemos, todos, y quienes marcan la línea divisoria, claro, católica y cristiana, entre hijos de Dios o hijos del diablo. Decida. Su comentario, por favor, médico. Pues varias cosas y puntualmente para mí eso es una falta de respeto para la sociedad como tal. Es verdad que de pronto somos un poco instintivos como sociedad, pero eso no solamente es en Colombia, esto es en el mundo completamente. Y yo creo que, pues, según eso, pues, yo tendré un cerebro reptiliano siendo una persona que ha estudiado y se ha capacitado y ha tratado de hacer análisis crítico, entonces no lo comparto a la doctora su postura. De hecho,
esa postura que ella plantea tiene un tinte también político. Pienso yo, ni el uno ni el otro, estemos en la mitad, entonces no es una objetiva, no es objetivo, es su punto, pienso yo desde esa perspectiva. Dice que una visión del pasado, es que hay que reconocer el pasado, entender la historia para poder tener bases sólidas y decir lo que uno considera hacia un futuro. No podemos ignorar el pasado, y el pasado ha demostrado de que ese cultivo de ese tipo de comportamiento que hay como indignación no es a partir del desarrollo de lo que hizo Gustavo Petro, pero sí es a partir de lo que ha hecho la extrema derecha, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, yo no estoy aquí precisamente para defender a una persona, yo estoy aquí para mostrar de que las ideas que se tienen son las ideas que verdaderamente pueden generar un cambio. Son las ideas que tenemos que nosotros empezar a implantar en nuestra sociedad y empezar a generar esa confianza que se requiere. Y Gustavo Petro lo demostró en la Bogotá humana, lo demostró, bajó las tasas de violencia, bajó las tasas de mortalidad, bajó las tasas de robo, y lo hizo a partir de la cultura, a partir del saber, a partir del amor, a partir de incentivar pensamientos diferentes, a partir de la inclusión, a partir de entender la diferencia, a partir de reconocer que todos somos iguales, y él lo dice en sus mismos discursos. ¿El cerebro de un hombre es diferente al cerebro de una mujer? No. ¿El cerebro de un mestizo es diferente al cerebro de un afroindígena? No. Mientras que él hace énfasis en ese tipo de posturas que no marcan diferencias, sino que tratan de integrar a quienes tienen la capacidad crítica de entender el mensaje que está dando. Otros plantean ideas de polarización y lo sectorizan hacia un lugar y lo muestran como el polarizador, pero él lo que está es demostrando la realidad colectiva de un país, la necesidad de esa misma colectividad como país, y plantea las posibles soluciones que debemos de tener, no solamente para la sociedad colombiana, sino afín a lo que es la conservación de la existencia humana. Es decir, él no plantea lo que está diciendo la doctora ahí, y el análisis que tiene ella es un análisis que para mí está un poco sesgado, y creo que hay muchas cosas que ella no notó siendo psicóloga de su propio artículo, que genera más violencia estigmatizando a la gente partiendo de un título como el que dijo, ¿cómo son los petristas? Entonces empezamos a marginar a la gente, empezamos a marcar a la gente por una forma de pensar. Eso es un generador de violencia, y con todo el respeto que tiene la doctora, yo diría de que siendo ella una psicóloga, esto no debería de hacerlo, porque lo que hace es contradecir su propia teoría y al mismo tiempo cultivar lo que es la violencia, y también alejar a la gente de poder entenderse con la propia diferencia. Hay más cosas, pero sigamos con la opinión del doctor. Considero, y fíjese que el tema da para muchas interpretaciones, pero yo comparto el comentario que acaba de hacer el médico, porque estaba precisamente escuchando la lectura que usted hace de Gloria H., persona respetable y todo lo que se quiera, pero creo que se le fue la mano. Y creo que un país que está harto de violencia, un país que está tratando de salir casi que a cuentagotas, y que camina 2 pasos hacia adelante y se devuelve uno, en el tema de resocializarnos y de acabar con estos 50 años de violencia. Y entonces encasillar casi que a las 2 opciones que hoy tiene el país más visibles, y rescato de allí que, si bien es cierto, a Petro lo ubica como un independiente, como una persona que es capaz de tomar decisiones por sí, habla no de Iván Duque, sino que habla de Uribe, y Uribe no es el candidato presidencial. Lo que quiere decir, y colijo de la columna, es que Gloria H. también está marcada
en el país, por eso que tanto hemos criticado y hemos repetido, y es creer a Uribe ese Mesías, y comienza ella a convertirse en su columna como en esa especie de séquitos mesiánicos que ha cultivado Uribe. La oportunidad, o mejor, el deber del periodista es informar, no desinformar. Y cuando estamos haciendo uso, si bien es cierto, son columnas donde el autor tiene la independencia y es responsable de sus conceptos, lo que no es menos cierto es que allí pareciese uno colegir del artículo que a Gloria H. no le gusta nada. Y entonces, ¿por qué no remata el artículo diciendo votaré en blanco? Porque no me gusta ni Petro, ni me gusta Duque, ni me gusta Vargas Lleras, porque como en el artículo anterior cuando hablamos de megalómanos, yo diría, ¿se le olvidó a Caballero a Vargas Lleras? ¿Alguien más megalómano que Vargas Lleras? Yo creo que no existe ninguno de estos. O en el sofisticado lenguaje del sí pero no de Fajardo, más megalómano que Fajardo. Es que no lo han visto, desvístanlo. Su perfil narciso. Para que lo vean. Yo diría que es más narcisista inclusive, mucho más narcisista, aunque son casi que un sinónimo de los megalómanos. Y por el otro lado, pues yo digo que Duque al fin y al cabo todavía no encuadra, porque yo no lo veo actuando como el característico candidato presidencial. Todavía está entre lo que él piensa y lo que quiere Uribe. Y eso sí es más traumático que una persona que, como lo dije yo en un comentario por allá en Semana Santa y que finalmente se convirtió en viral, yo sí no le tengo miedo a quien toma decisiones. Porque el que toma decisiones tiene todo el derecho a equivocarse. Y asume la responsabilidad. Y asume la responsabilidad de sus equivocaciones. Así es. Claro. Y asume la responsabilidad de sus hechos. Ay, por Dios, líbrenos de aquellos que no tienen la oportunidad de tomar decisiones que por quieren sí. ser popular, que les gusta a todo el mundo. Que les gusta a todo el mundo. Exactamente, que son una especie de espejo donde miran diferentes opciones a ver cuál es la más bonita o cuál. Es decir, viven de ropajes. Yo particularmente creo que aquí lo que vamos a ver en esta semana antes del domingo al proceso electoral es este tipo de acciones por cuenta. El domingo lo leía en el periódico El Tiempo también a los columnistas como en una especie de coro celestial, todos contra Petro. Y se está ¿Producto generando... de qué, José Alberto? Y allí es donde uno comienza como a limpiar el agua de la lama y comienza a ver en el fondo que es que todos estos periodistas pertenecen a unas casas de comunicación, llámense en radio, televisión o periódicos, que lamentablemente son financiadas, José Alberto, son financiadas por los 4 grandes grupos económicos del país y no tienen la osadía de tener personalidad para analizar situaciones como las que estamos viendo. O explíqueme cómo al señor Caballero hace apenas 15 o 20 días atrás le gustaban estupendamente las ideas y hoy sencillamente ve que esas ideas no cuadran dentro de la personalidad de Gustavo Petro. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Es decir, dentro del análisis objetivo, ¿será que lo llamaron sus patrones y le dijeron usted, por favor, no Él hable había en estos prometido términos? hace unos días que iba a escribir una columna hablando mal de Petro. Él lo había dicho, ¿no? De hecho, ahora O sea, digo lo que premeditado. me gusta. Después diré lo que no me gusta. Él lo había anunciado ya. Por eso, pero es que cuando uno habla de las cosas positivas, automáticamente tiene que sentar su Bueno, postura. pero yo quiero pedirles a ustedes Pero dos. no puede ser posible que el tipo sea un botajuego de ideas buenas, de lo que quiere oír el pueblo, de lo que suscita. Yo soy liberal, y lo recalco eso. Pero eso que está haciendo el señor, primeramente no es robarle las ideas a nadie, porque cuando habla de la reforma tributaria, de la reforma a la tierra, lo que está Hace diciendo mucho es, se habló. esto era lo que quería Alfonso López Pumarejo. Y de ahí para Cuando habla de las clases populares, encarna la imagen de Jorge Eliezer Gaitán. Y cuando está hablando de lo que debe ser una administración moderna, está hablando de Luis Carlos Galán. Entonces, él ni siquiera se roba las ideas, porque como en las novelas
hace la bibliografía de quién es el autor de determinada idea y que él la recoge y dice, yo creo que esto es bueno. Bueno, entonces eso me lleva a pedirles a ustedes que nos ayuden con su análisis a mirar estos dos aspectos. Uno primero, realmente Gustavo Petro, su plataforma, sus propuestas son un salto al vacío al comunismo, a una izquierda trasnochada y extrema, o son una especie, como usted lo acaba de decir, de modernización de la política, modernización de la economía, modernización de la agroindustria, modernización de las concepciones medioambientales, etc. ¿Qué de tanto hay en que aquí se va a cambiar un modelo capitalista por un modelo comunista? ¿O qué tan lejos estamos de eso? Primer punto. Y segundo punto, que para seguir con las dos columnas, la primera se mete con Petro y la segunda se mete con los petristas. ¿Será que tanta gente que hoy evidentemente está apoyando y está simpatizando con la plataforma ideológica y política de Gustavo Petro es gente meramente indignada, resentida, tonta, manipulable? ¿No será que allí hay, como usted bien lo está demostrando, usted es un médico? Usted es un médico con maestría. Docente universitario. No creo una persona que ha viajado por fuera del país, una persona que es hijo de padres sirio-libaneses. Libaneses. Libaneses. Es decir, una persona que tiene mundo, que no se ha hecho a costa del favor de un determinado dirigente político y que tiene muy buena reputación en su entorno de profesionales y de académicos. Hay mucha gente, y como usted en el campo de la medicina y de la docencia, habrá muchos empresarios pequeños y medianos y también grandes que creen que Petro puede ser una opción, y habrá muchos dirigentes sociales y cooperativistas y campesinos que creen que la propuesta de Petro es una buena opción, o como piensan que es necesario que a los grupos étnicos se les dé una oportunidad de tener mayor protagonismo en sus propios territorios. No vayamos muy lejos. Hidroituango hoy está en crisis porque hay un fenómeno entre técnico y geológico y natural. Ahí hay una combinación de varios factores, pero lo único que sí es cierto es que cuando se decidió hacer el embalse de Hidroituango, se hizo a costa del derecho de muchas familias que fueron masacradas en ese territorio. Desde los años 90, no solo a recuperar el derecho al dolor, a hacer el duelo con sus muertos, sino a estar en una tierra que además es una tierra de pobladores ancestrales, porque esa zona del nordeste antioqueño no está ocupada por antioqueños de hace 20 años. Es una tierra quizás con más de 300 años de ocupación ancestral. Esos temas hay que ponerlos sobre la mesa, y el país, si quiere dar un salto de verdad al siglo XXI, tiene que dejar de cerrar los ojos, abrirlos y ser capaz de mirarse al espejo y admitir ciertas verdades que a veces son complejas de aceptar. Bueno, lo primero que quisiera poner en esta discusión es con respecto a la función que están realizando algunos comunicadores sociales. Yo creo que por ese sesgo que comenta el doctor de sus jefes, han rayado en incumplir con la ética profesional. Con todo el respeto que se merecen los comunicadores, que digo que no son todos, obviamente, muchos han limitado su ética a la decisión de su jefe. Y esa
falta de autonomía a la hora de tomar una decisión ética es lo que ha permitido la desinformación total en nuestro país. Ese es el primer punto. Lo segundo, quienes mandan a estos profesionales a hacer este tipo de cosas, amenazados obviamente con dejar sus trabajos, me imagino, son quienes en este momento tienen miedo de perder el poder, que muy bien lo ligo con lo de Hidroituango, autoritario que ha tenido el país en sus mandatarios a la hora de la toma de decisiones. Entonces, yo no veo, digamos, la diferencia, entre comillas, entre el autoritarismo que se planteó a la hora de hacer esta obra, que pasando por encima de las comunidades ancestrales, que pasando por encima de las víctimas que estaban quejándose de que esas zonas han habido múltiples masacres y que ahí podrían estar los cuerpos de sus familiares, pasando por encima del dolor y el sufrimiento que ha tenido estas comunidades, hicieron algo sin importarles nada, sin realmente tener un conocimiento profundamente en lo técnico, o de pronto lo tenían, no lo sé. Ahora bien, son 12 billones de pesos aproximadamente en el caso de Hidroituango que se van a perder o que van a generar más sobrecostos luego en ese proceso. Entonces, es decir, toman decisiones autoritarias, limitan la expresión de los pueblos ancestrales, revictimizan a las víctimas, valga la redundancia, de quienes han estado involucrados en el conflicto armado generado por los mismos mandatarios también. Entonces, ¿será que nosotros podemos seguir pensando desde esa perspectiva y dejándonos convencer desde esa forma? Precisamente, yo que soy una persona que tiende a acercarse cada día más a la academia, a profundizarse, y ya claro, estoy estudiando la maestría, todavía no la he terminado, y eso es lo que me ha ayudado también a aperturar la mente en muchas cosas, a entender la diferencia de pensamientos. Y para terminar, creería yo que hay muchos profesionales, hay muchas personas muy sabias que están ahorita entendiendo eso y que están afín a las ideas de Gustavo Petro. Y no es que él vaya a implantar un sistema económico comunista. De hecho, el comunismo fracasó, el socialismo fracasó y el capitalismo fracasó. Hay crisis y las hemos visto en el 98, en el 2002, 2004, en el 2008. Tuvimos crisis profundas en el capitalismo y a nivel mundial, no solamente en Colombia. Entonces no es centrarse o cerrarse en un solo esquema económico como el socialismo, el comunismo o el capitalismo, sino plantear una idea diferente como lo está haciendo el candidato Gustavo Petro. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son las necesidades? Y a partir de lo que tengo y mis necesidades construyo un desarrollo en comunidad. Es decir, Colombia es un país que tiene muchos recursos naturales y somos reconocidos en el mundo y podríamos ser potencia mundial si conservamos inicialmente esos recursos naturales, pero también al mismo tiempo explotamos estos recursos conservando la naturaleza. Para concluir, creería yo que es el único que ha planteado una profunda reforma en el sentido de utilizar los recursos que tenemos en nuestra nación en conjunto con las personas que habitan esta nación para construir un desarrollo diferente de una economía diferente que no es ni comunismo, que no es ni socialismo y que se aleja en gran parte de lo que es concebido capitalismo hoy, que está en crisis y que hay que cambiar. José Alberto, de pronto hoy estamos coincidiendo en las apreciaciones y usted hacía el interrogante: ¿será que Colombia quiere volver a un modelo comunista o quiere volver a un modelo socialista? Y la pregunta es: ¿o será que quiere que abandonemos este capitalismo salvaje que ha acabado prácticamente con el país y lo puso en manos de 4 personas? Porque eso no hay que negarlo. Si usted coge los medios de comunicación, están en manos de esas 4 personas. Si coge la agroindustria, está en manos de Sarmiento Angulo, manos de Santo Domingo, manos de Ardila Lule y el Grupo Antioqueño. Eso no se sale de allí. Y nos imponen impuestos, se rebajan las exenciones, se ponen toda serie de canonjías
al capital, es decir, los buenos son ellos, los que tienen el poder económico del país. Y como tienen el poder económico, sencillamente los demás poderes gravitan en torno a ese poder económico. Y aquí es donde queda el gran interrogante. ¿Será que todos estos columnistas y todos estos áulicos de los medios de comunicación, porque es que son unos coros los que han formado para desprestigiar pues un proyecto político como el que está enarbolando Petro, sin que yo me considere que sea petrista, pero al fin y al cabo quiero ser objetivo en la realidad de lo que está pasando al país? Y entonces, ¿hasta dónde desvertebrar eso? Pero haga históricamente la retrospectiva. ¿Cuánto hace que estas clases dirigentes del país hoy están gobernando este país colombiano? Más de 150 años. 200 y Más de 3, 4 siglos, Y eso, a la historia. y eso significa que no ha habido cambio alguno, porque hasta cuando se pretendió, en la época de las revoluciones del Partido Liberal, vino el Frente Nacional para narcotizar casi que totalmente al país. Y peor, cuando uno coloca la mirada en retrospectiva, entiende que estos modelos fracasaron. El comunismo fracasó. Las Alemanias se juntaron porque vieron que esa cosa no funcionaba. Quizás el único rezago que queda de comunismo es la Cuba, del cual ya ni siquiera se habla de esto porque están las aperturas económicas. Han comenzado a hacer los cambios de gobierno. Queda que eso no es comunismo, lo de Venezuela. Eso es un rezago mal visto de lo que es la autocracia. Y en Colombia, que rechazamos eso que pasa en Venezuela, lo estamos asimilando para hacerlo. Y vea usted, el expresidente Uribe ha hablado toda la vida mal de lo que pasó con Chávez, de lo que pasó con Maduro. Pero ¿quién fue el que impuso la reelección en Colombia? Y peor, no contento con la reelección, quiso que fuese indefinida la reelección en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Pero critican a Venezuela. El otro aspecto, decir que estamos metiéndonos en un modelo económico del socialismo, es decir, que le vamos a quitar a todo el mundo lo que tiene. No, pero ¿para quién es un misterio? ¿Para quién es un misterio que hoy Colombia es una especie de latifundio? ¿Y para quién es un misterio que los grandes latifundistas son los mismos 4 de los que estamos hablando? ¿Y para quién es un misterio que Colombia perdió la vocación agrícola, que era lo más importante que teníamos, y terminamos subyugados ante unas personas que convirtieron las tierras en un monocultivo? Y si no, mire el Valle del Cauca a ver. Luego, aquí hay unos elementos que uno no puede desconocer, y yo sí se lo digo con toda franqueza. Yo he venido manifestando desde mi punto de vista personal que este país necesita un punto de quiebre, un punto donde la inflexión permita mirar hacia atrás, recoger lo bueno y seguir hacia adelante con un modelo, así sea mixto o lo que sea, pero que al fin y al cabo tenga como condición social el equilibrio. Es que las guerras, la delincuencia y todo lo que pasa al interior de un país no es producto sino de que la gente no tenga equilibrio social. Si usted no vive bien, pues peleará por vivir bien. Si usted no tiene con qué comer y no tiene trabajo, robará para tener que llevarle a sus hijos. Entonces, esos desequilibrios son los que hay que tratar de organizar. Si esa represa de Ituango, como ustedes tocaron el tema ahora, hablara, por ahí vi el fin de semana una de las caricaturas que han hecho, donde aparecen allá arriba 2 ilustres ciudadanos antioqueños navegando por esa represa, y abajo se nota la cantidad de gente, de víctimas que quedaron ahí. Y eso, recuerde usted, que las mayores épocas de paramilitarismo en Colombia se dieron ahí. En Ituango. ¿Y a quién le quitaron la tierra de esos que aparecen bajo de la tierra? Pues los que en ese momento estaban pretendiendo ver, porque eran gobernadores, candidatos a las presidencias, eran alcaldes, eran la gente capitalista de Antioquia, la que querían que ese proyecto a ellos finalmente los favoreciera. Hoy se está demostrando eso, y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Por consiguiente, José Alberto, a mí particularmente me preocupa, sí,
que no tengamos la mente abierta para reconocernos. Colombia debe seguir con esa condición de democracia, pero no una democracia taimada ni comprada. En Colombia hay que hacer grandes reformas. Esto que nosotros tenemos hoy, partidos políticos, sociedad colombiana, modelo económico, no han sido capaces de hacer unas reformas sociales para mantener el equilibrio social. O si no, coja usted el manejo de los bancos. Cuando les da la gana, nos imponen toda serie de cargas con los bancos, en los impuestos y demás. Pero contraria suerte a cuando sube el IVA, suben las excepciones para todos esos capitalistas. Entonces, ¿qué equilibrio social es este? Así es. Ryan, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 26 años. 26 años. Es un joven colombiano, es médico, docente universitario, estudiando una maestría. Nació cuando todavía Colombia estaba en el pleno conflicto bélico interno. Pero como él hay muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, que ni logran entender por qué Colombia ha estado toda la historia matándose unos a otros, ni quieren que esa siga siendo la historia de la Colombia del futuro. Yo le quiero pedir a usted que nos haga su lectura del país de nosotros, los mayores, los que ya se fueron, porque mi padre ya murió, porque nuestros abuelos ya murieron, y nosotros que ya somos mayores, que ya hicimos en nuestra juventud lo que usted y muchos de sus congéneres están hoy haciendo. ¿Cuál es la lectura que ustedes los jóvenes hacen de esa sociedad que nosotros los mayores, la sociedad de Norberto, la sociedad de Alberto, la sociedad de todos nosotros hicimos, para bien o para mal? Pues yo considero de que hay cosas buenas como hay cosas malas. Entrar a discutir, digamos, a profundidad, eso requiere de mucho tiempo. Quiero decir que no quieren que siga ocurriendo, existiendo esa sociedad en la que nosotros de alguna forma abrevamos. Yo se lo puedo decir desde mi concepción de crianza, como también desde mi aprendizaje a nivel académico y profesional. Yo no quiero ver gente que no pueda educarse porque no tiene cómo, o porque no tiene cómo acceder a ello. Y ese ha sido el gran problema de las sociedades, no solamente en Colombia. Yo creo que las sociedades han ido fracasando en muchos aspectos durante el tiempo, es porque quienes dirigen no quieren que la gente se eduque y piense de manera autónoma y crítica. Y todo aquel que piensa de manera autónoma y crítica hace la diferencia en un espectro cerrado de una lógica para algunos que es solo la correcta, es aquel que debe de alejarse o discriminarse, o es un revolucionario o entró en la rebelión. No, yo particularmente, ¿por qué no había entrado en política nunca? Porque considero de que los actores, la mayoría, no todos, no deberían de estar ahí. Y los partidos políticos fracasaron. Entonces yo no prestaría mi nombre en ningún momento para hacer política, pero hoy me he dado cuenta que sin ser un profundo petrista, porque también tengo mis diferencias con Gustavo Petro frente a sus planteamientos, he logrado ver en un análisis crítico y profundo de que tiene la forma de encontrar una solución que, a pesar de que no sea en 4 años, pero sí es en un mediano plazo, porque los grandes cambios se tienen que hacer desde lo político, pero no pueden hacerse de un día para otro. Es decir, yo lo que no quiero es que siga la violencia. Y la violencia parte desde el momento en que se escriben artículos como ese. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Y el mismo Gustavo Petro ha cambiado su lenguaje en sus discursos. De pronto lo ha hecho paulatinamente, pero ha mejorado eso. De hecho, él ya plantea de que cualquiera puede llevarle una idea a la Casa de Nariño en caso de que él quede presidente. Está abriéndose, ya dijo, hasta a Vargas Lleras lo podría acercar al gobierno. A Humberto de la Calle, en caso de que él quede presidente, hablo de Gustavo Petro, tiene un campo en el gobierno y ha invitado a todos los procesos
políticos en algo que él ha dicho, el acuerdo de lo fundamental, el acuerdo sobre lo que vamos a hacer nosotros como sociedad. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Los dirigentes políticos. Es decir, yo he visto que la historia de Colombia ha sido violenta no por la misma sociedad, sino por la ausencia de educación de la sociedad, que es estimulada, esa ausencia, por los dirigentes políticos. Y eso es lo que no queremos nosotros, y por eso no voy, digamos, con un grupo político específico, sino más bien con movimientos sociales que permiten mostrar las necesidades que requiere ahorita el país para cambiar y crecer, mejorar su productividad. Breve. Pues hombre, José Alberto, yo comparto totalmente el tema en la discusión que se ha dado. Yo sí creo que Petro va a partir la historia de Colombia, porque gane o porque no gane, pero será el fin de la izquierda, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista filosófico, no de la izquierda llamada guerrilla, o de la izquierda llamada en contra del gobierno, o la izquierda que se sale a la calle a quemar, no, desde el punto de vista filosófico. Para mí, el país tiene que darse oportunidades. El país ha fracasado porque no ha sido capaz de autorreformarse, no ha sido capaz de salir de ese antiguo Estado a un Estado moderno, y es lo que estamos reclamando, y para eso se requiere sencillamente que haya un equilibrio en las clases sociales. Cuando las clases sociales de un país están tan distantes, en el medio se gesta toda clase de oportunidades para la guerra, para el desorden, para el mal vivir, para lo que usted quiera. Luego, yo considero que hoy el país está dando una oportunidad. ¿Y quiénes están dando esa oportunidad? Esos que no salían a votar, esos que reclamábamos nosotros permanentemente en cada proceso. ¿Por qué no salen a votar en vez de protestar? O en vez de decir que es que el gobierno es muy malo o es que se está haciendo mal. No, hoy los estudiantes se inscribieron para salir a votar. Mire aquí el ejemplo, un profesional de la medicina, que han visto la realidad del país desde otro foco. Esas personas que en Colombia no salían a votar porque no veían ninguna posibilidad de cambio, hoy se inscribieron y están dispuestos a votar. Es decir, hoy el país está a puertas de dar el gran salto. Y esto, el 27 de mayo y posteriormente en el 15 de junio, será como el punto que definirá: o continuamos en todo esto y degradamos la sociedad hasta los máximos extremos de convertir a esta sociedad en una sociedad esclavista, o sencillamente partimos la historia y creamos un modelo socioeconómico diferente, mezclando todas las condiciones que hay. Y comparto lo de Petro, eso del acuerdo fundamental es importante, no es para hacer un frente nacional, es para convocar a todo el país en torno a su propio cambio. Y ahí es donde está la esencia de lo que puede ser un buen gobierno, independiente de que se le considere, como lo dice Caballero, que es un megalómano. No, lo que sí tiene que haber es autoridad en una persona y sobre todo no estar amarrado a las condiciones que lamentablemente los demás candidatos están amarrados. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Este programa y los que siguen en este resto de semana tendrán el mismo propósito, a partir de las fisonomías de los candidatos o de las propuestas de los candidatos o de los planteamientos que muchos sectores de opinión del país hacen sobre los candidatos. Aquí trataremos de opinar con una sola regla de oro, que jamás será incumplida, con honradez intelectual. Y cuando hablo de honradez intelectual digo que en este canal y en este programa no hay interés de parte. Aquí hablamos por nosotros y asumimos la responsabilidad por nuestras ideas y por nuestras posiciones. No estamos ni para ser voz de resonancia, caja de resonancia de uno u otro sector, ni tampoco caja de altisonancia o de disonancia, de desprestigio a uno u otro sector. Creemos que usted, cuando nos regala su hora dedicada o dedicado
a escuchar y ver este programa, usted merece respeto. Y la mejor manera de nosotros respetarla o respetarlo es diciendo lo que decimos, pero con honradez intelectual. Yo, acogiéndome a las palabras de Ryan, digo que además de educación, al país le falta, en quienes tenemos la posibilidad de opinar en cualquier mecanismo, cualquier medio, suficiente madurez y honradez intelectual para decir las cosas afirmando desde qué interés hablamos, a quién defendemos o a quién nos interesa cuestionar y por qué razón. Porque definitivamente el país no puede seguir siendo manejado ni por 5 o 6 grupos económicos y financieros o 3 o 4 multinacionales grandes, ni tampoco por 10 o 20 columnistas o panelistas de opinión que dicen qué hay que hacer y qué no hay que hacer en este país. El camino es abrir la cancha, que todos tengan posibilidad de opinar, que todos tengan posibilidad de jugar el partido y por sobre todo, lo que dijo Ryan, con pensamiento autónomo y pensamiento crítico. Buenos días. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.